Capítulo 1. Magenta agresivo y la Omega que no se inclinaba. El trabajo de Tessa era simple. Planear la boda del siglo. La novia era Lady Caroline Ashford, una loba del linaje pico de plata. Su personalidad era 90% laca para el pelo y 10% puro y crudo sentimiento de superioridad. El lugar era el castillo del rey Alfa en la cresta del norte, un sitio con más magia antigua que tuberías. ¿Y el problema? Bueno, los problemas eran numerosos, pero el más inmediato era que a Tessa Dubois, una omega plebeya, se le acababa de entregar una muestra de tela, una loba cuyo escudo familiar era literalmente un signo de interrogación, porque nadie se había molestado en darles uno. La tela era de un rosa tan agresivo que parecía un ataque personal. Su loba, una criatura luchadora y de orejas afiladas, había heredado la terquedad de Tessa y nada de su diplomacia. Ahora caminaba agitada. Ese color es un acto de guerra, murmuró. Si alguien colgara eso en el bosque, los ciervos presentarían una queja formal. Junto al rosa, una muestra de tela amarillo verdoso parecía vibrar con una fealdad presuntuosa. Tessa respiró lenta y profundamente, del tipo que uno toma antes de decirle a un niño pequeño que no puede comer helado en el desayuno, la cena y el almuerzo. Lady Caroline comenzó, con una voz que era una maravilla de calma profesional. Aunque la audacia de esta paleta es innegable, me pregunto si podríamos explorar algo un poco más, digamos atemporal. En su cabeza, una versión diminuta de sí misma gritaba. Parece que un rotulador fluorescente tuvo un trágico accidente en una tina de Pepto-Bismol. Me sangran los ojos. Su loba estaba totalmente de acuerdo, y añadió. Si nos transformamos ahora y corremos, podríamos estar a 3 territorios de distancia para la cena. He trazado la ruta. Hay un buen cruce de río en la milla 4. Lady Caroline, cuyo cabello rubio platino estaba esculpido en una forma que desafiaba la gravedad y el buen gusto, entrecerró sus ojos azul hielo. El aire en el gran salón, con vistas a 1000 acres de bosque primitivo, crepitaba con su disgusto. Era una hembra alfa de alta cuna. Su dominio emanaba de ella en oleadas diseñadas para hacer que los lobos menores se plegaran como sillas de jardín. La loba de Tessa se erizó. Está intentando someternos. No te atrevas a bajar la mirada. No construimos un negocio de la nada para suplicar por una tela. Tessa no bajó la mirada. ¿Sugieres que mi gusto no es atemporal, Omega? No, señorita Dubois, ni siquiera planificadora. Solo Omega. La palabra pronunciada con la inflexión precisa que uno usaría para algo pegado en el zapato. En la rígida jerarquía de la sociedad cambiante, los omegas eran el peldaño más bajo, útiles para tareas menores, invisibles en el mejor de los casos, despreciables en el peor. Una omega dirigiendo un negocio, dando opiniones a una noble hembra alfa sobre su boda. Según los estándares de la vieja guardia, era una abominación. La sonrisa de Tessa no vaciló. Era su principal arma defensiva, pulida hasta un brillo aterrador durante años de tratar con novias tiranas de todas las especies y rangos. Había construido arquitectura de eventos Dubois y compañía desde cero, sin conexiones familiares, sin respaldo de la manada. Solo pura competencia tenaz y una relación poco saludable con la cafeína. Había planeado 3 ceremonias de luna, 2 fusiones de manadas y una gala de jubilación para el alfa de Roca Carmesí. Y lo había hecho todo mientras lobos como Caroline la miraban sin verla. Por supuesto que no, mi señora. Simplemente sugiero que una paleta de colores tan vibrante podría desviar la atención del evento principal. Hizo una pausa y luego lanzó el golpe de gracia. Usted. Barato pero efectivo. La adulación era la moneda universal. Caroline se quejó. Cierto, nada debería eclipsarme. Antes de que pudiera continuar, una voz profunda cortó la tensión, suave como el whisky añejo y el doble de potente. Lo encuentro bastante llamativo. Todas las cabezas se giraron. Recostado en un sillón orejero que parecía demasiado pequeño para su cuerpo, estaba el rey Ree Blackmore, alfa de la manada de la Cresta del Norte, gobernante de los 5 territorios. Y, para desgracia de todos en la sala, el futuro esposo de Caroline.
Tenía 32 años, joven para ser rey, absurdamente joven para el tipo de poder que ostentaba. Había asumido el trono a los 25 años tras la muerte de su padre, y en 7 años había consolidado más territorio, negociado más tratados de paz y aterrorizado a más alfas rivales que reyes del doble de su edad. No había dicho una palabra durante toda la consulta de 45 minutos. Se contentaba con meditar magníficamente en la distancia, como si el concepto de planificar una boda existiera en una dimensión a la que no se molestaba en acceder. El corazón de Tessa dio un pequeño y nervioso zapateo contra sus costillas. Su contacto le había advertido: no te dirijas al rey, es joven, pero su lobo es el más dominante en 5 generaciones. Tiene la paciencia de un oso hambriento y la sutileza diplomática de un derrumbe. También le recordó su traicionero cerebro, mientras su loba dejaba de caminar y se sentaba con las orejas erguidas hacia adelante, construido como si hubiera sido tallado en piedra por alguien que de verdad disfrutó su trabajo. Mandíbula afilada, cabello oscuro que caía descuidadamente sobre su frente y ojos de un profundo dorado bruñido, incluso en forma humana. El tipo de rostro que te hacía olvidar la palabra que estabas a punto de decir, lo cual era un inconveniente cuando las palabras eran toda tu profesión. Oh, dijo su loba, simplemente oh, lo cual fue espectacularmente inútil. Arrojó la ofensiva muestra de color chartreuse sobre la enorme mesa de roble. Parece, dijo, su mirada encontrándose brevemente con la de Tessa, un destello de algo ilegible en esas profundidades doradas, como si un flamenco triste hubiera vomitado en un pantano. Tessa se quedó helada. Su monólogo interno acababa de ser transmitido casi palabra por palabra por el rey de la Cresta del Norte. Una ola de calor le subió por el cuello. Su loba, la traidora absoluta, dio una pequeña vuelta de alegría. Él lo entiende. Me gusta. No puedes sentirte atraída por él, le dijo Tessa a su loba con firmeza. Es un cliente. Es un rey. Está comprometido con la mujer que está a 1 metro de nosotras y que podría comernos para el desayuno. Tiene buen gusto para la crítica de colores, replicó su loba. Eso es una base. ¿Una base para qué? Su loba se negó a responder, irradiando una energía de suficiencia. Caroline jadeó, la indignación teatral personificada. Rey, ¿cómo pudiste? Esta es mi visión. Tu visión me está dando migraña, afirmó Ree. Se levantó de la silla, un movimiento fluido de poder contenido que hizo que todos los instintos del cuerpo de Tessa se dispararan a la vez. Su loba quería a la vez aplastarse en sumisión y pavonearse. Era profundamente confuso. La estaba mirando a ella, no a través de ella, como la mayoría de los alfas miraban a los omegas, sino a ella como si fuera un problema que valía la pena resolver, un libro que valía la pena leer. Dentro de él, su lobo, una enorme bestia de pelaje negro que había pasado 7 años como un instrumento de guerra finamente afilado, hizo algo sin precedentes. Se detuvo. El lobo de Rey no sentía curiosidad. Hacía evaluaciones de amenazas. Hacía cálculos territoriales. Otros lobos no le intrigaban en absoluto. Le habían presentado posibles parejas, nobles hijas de alfas de todos los territorios, y las había mirado a todas con la indiferencia aburrida que un gato muestra a un pepino. Pero esta loba, esta pequeña loba de orejas afiladas detrás de la cuidadosa sonrisa de la omega, se erizaba ante el dominio de Caroline, y no se doblegaba. Tenía el pelo erizado y los dientes al descubierto, no en desafío, sino en una pura y obstinada negativa a ser aplastada. Interesante, dijo su lobo con una intensidad que hizo que la piel de Ree se erizara. Retírate, le dijo. Es la planificadora de bodas. Estoy comprometido. ¿Recuerdas? Alianza política. La que evita que 3 aldeas del norte sean saqueadas y quemadas. La que padre murió arreglando. No es aburrida, respondió su lobo. Lo cual, viniendo de una criatura que encontraba tediosa la diplomacia internacional, era prácticamente un soneto de amor. No me importa si es la criatura más fascinante del continente. Tenemos una prometida.
Tenemos un deber. Tenemos un acuerdo. Su lobo corrigió con más precisión de la que Reiki se sentía cómodo. Hay una diferencia. Y nuestro deber es con esas aldeas, no con el acuerdo en sí. El acuerdo es el deber. Sin Pico de Plata, el paso de montaña está desprotegido. Su territorio es el único amortiguador entre nuestros asentamientos del norte y las tierras sombrías. Ya hemos hablado de esto. Hemos hablado de esto y he sido indiferente. Ya no soy indiferente. Esto es un acontecimiento. Era, reflexionó Rhee sombríamente, el peor acontecimiento posible. La Página, la alianza de Pico de Plata, no era una sutileza política. Era un salvavidas. La manada Ashford controlaba el único camino navegable a través de las montañas Escarcha, un punto estratégico entre los territorios civilizados y las tierras sombrías. Un vasto desierto sin gobierno, lleno de lobos renegados y cosas peores. Hace 14 años, la alianza anterior se había derrumbado. Pico de Plata había cerrado el paso. En un mes, los incursores de las tierras sombrías habían entrado por senderos desprotegidos y reducido a cenizas 3 aldeas fronterizas del norte. Rey tenía 18 años. Había ayudado a sacar cuerpos de los escombros. Familias, niños, ancianos que no pudieron correr lo suficientemente rápido. Su padre, ya enfermo, había pasado sus últimos años reconstruyendo la alianza, y el precio había sido la mano de su hijo en matrimonio. Rhee había aceptado porque la alternativa era impensable. Había mirado las aldeas quemadas y la lista de los muertos y había tomado su decisión. El deber por encima del deseo, siempre. Y ahora su lobo arañaba la puerta como un cachorro enamorado porque una omega con un portapapeles se había negado a parpadear. Caroline se estaba preparando para un berrinche. Esto es un insulto. Primero de esta empleada omega y ahora de ti. Está despedida. Sácala de mi vista. Algo afilado estalló en el pecho de Rhee. Su lobo surgió, no políticamente, sino visceralmente. No. Abajo, le ordenó Rhee. Se trata del contrato. Su acuerdo es con la corona. Caroline no tiene la autoridad. Obviamente, el contrato. Definitivamente por eso estamos molestos. Dirigió toda la fuerza de su presencia a Alpha hacia Caroline. No la despedirás. En voz baja, pero las piedras vibraron con ella. Incluso Tessa lo sintió. Una onda de presión que hizo que su loba instintivamente bajara la cabeza antes de levantarla de nuevo en desafío. Caroline se estremeció, pero me insultó. Ofreció una opinión profesional con la que estoy de acuerdo. Su contrato es con la corona. Se queda. Hizo una pausa. De hecho, dada la escala de este evento, supervisaré los preparativos personalmente. La inversión de la corona es sustancial. Quiero asegurarme de que se ejecute correctamente. Tessa parpadeó. Su Majestad, tengo la intención de asistir a todas las sesiones de planificación importantes. Su tono era impecablemente profesional. Su lobo vibraba de alegría. Brillante. Podemos observar sus procesos de trabajo. Las carpetas, Rhee, están codificadas por colores. Asistimos por supervisión política. Absolutamente. Supervisión política de las carpetas codificadas por colores. Su Majestad, dijo Tessa, con la espalda recta y la voz teñida de una cortesía particular que significaba que estaba furiosa. Le aseguro que mi trabajo no requiere supervisión real. Considérelo un interés personal en el control de calidad. Estaré aquí mañana, a las 8 en punto. Caroline, todavía dolida por el comando alfa, se sintió ligeramente apaciguada. El rey, tomándose su boda lo suficientemente en serio como para supervisarla personalmente, lo replanteó todo. No estaba defendiendo a la Omega. Estaba invirtiendo en el día de Caroline. Bueno, al menos alguien se está tomando esto en serio. Rhee le dio a Tessa una última mirada. Medida y legible, deteniéndose medio segundo más de lo que requería la supervisión política, y salió de la habitación. Tessa se quedó mirando la puerta vacía. Su loba se esforzaba por alcanzarla. Deja eso. No perseguimos reyes. No perseguimos a nadie. Pero no me importaría que volviera. Tenía un supervisor real. Su trabajo de pesadilla acababa de subir de nivel. Iba a necesitar más café
y posiblemente una armadura. Capítulo 2. Control de calidad. A la mañana siguiente, exactamente a las 7:59, Tessa estaba en su oficina. Una despensa reconvertida con una única ventana con parteluz que daba a unas rosas sospechosamente perfectas. Había pedido un espacio de trabajo adecuado y le habían dicho, en los términos más amables posibles, que los Omegas debían estar agradecidos por lo que se les daba. La despensa tenía mejor luz que su primer apartamento, así que se tragó el insulto y organizó sus carpetas codificadas por colores. Azul para los proveedores, verde para el presupuesto, rojo para la catástrofe inminente. Un golpe sólido y seguro, no el tímido toque de un sirviente. El golpe de alguien que nunca se había preguntado si se le permitía entrar en una habitación. Adelante. Humo de leña y ozono. Su loba se puso en alerta. Es él, el interesante. El rey Ree Blackmore entró, no con galas reales, sino con pantalones negros y una camiseta gris que hacía maravillas por sus hombros. Llevaba 2 tazas de café. Llegas temprano, dijo Tessa. Soy tu control de calidad. La puntualidad es una virtud. Dejó una taza en su escritorio, negro, fuerte. Le pregunté a la cocina. Ella miró el café, luego a él, luego al café de nuevo. Me trajiste café. Iba a buscar uno para mí. Parecía eficiente. ¿Siquiera sabes dónde están las cocinas? Las encontré. Una pausa. Finalmente, es un castillo grande. Hubo un incidente con un armario de escobas que preferiría no discutir. La imagen del rey alfa de la cresta del norte deambulando por sus propios pasillos, abriendo accidentalmente armarios de escobas, era tan absurda que se le escapó una risa antes de poder detenerla. Su lobo se animó ante el breve y complacido destello que cruzó el rostro de él. «Le gusta nuestra risa», observó su loba. Irrelevante. Tomó el café. Estaba perfecto. Él se acomodó en la silla frente a su escritorio, una cosa de madera desvencijada que gimió bajo su peso como un animal moribundo, y miró alrededor de la oficina despensa con el ceño fruncido. Este es tu espacio de trabajo. Tiene carácter. Tiene mojo adyacente al carácter. Sus labios se crisparon. Se establecieron en un ritmo sorprendentemente funcional. Ray revisaba los contratos de los proveedores con una intensidad normalmente reservada para la inteligencia militar. Mientras Tessa repasaba el horario, era enérgica, eficiente y deliberadamente profesional. Degustación de pasteles a las 11, dijo. Prueba del vestido a las 2, consulta floral a las 4. Necesitaré que no le gruñas a nadie. No le gruño a la gente. Ella lo miró por encima de su portapapeles con una expresión que decía, ¿en serio? Ocasionalmente expreso un firme disgusto, corrigió él. Exprésalo en silencio. Los vendedores están aterrorizados. El calígrafo se desmayó la última vez que visitaste el ala este. Estaba admirando su trabajo. Estabas acechando sobre su escritorio con los ojos brillantes. Mi lobo aprecia la buena caligrafía. Su loba soltó una risa ahogada. Tessa se negó a unirse. Es encantador, dijo su loba. Está comprometido. Ambas cosas pueden ser ciertas. Que ambas cosas sean ciertas es precisamente el problema. Capítulo 3. Luz de estrellas, Victoria y el incidente del cupcake. Caroline rechazó con un gesto los exquisitos pastelitos de Alice Tister, el panadero. Limón con crema de flor de saúco, chocolate negro con frambuesa, almendra con agua de rosas. Como una reina despidiendo a los campesinos. 12 pisos, grifos de azúcar hilado. Una capa debe saber a luz de estrellas, otra a Victoria. Alice Tister parecía un hombre viendo pasar su vida ante sus ojos. Tessa cerró los suyos. Luz de estrellas y Victoria. Uno era un fenómeno celestial y el otro un concepto abstracto. Ninguno tenía una calificación Briggs. Su loba suspiró. Pregúntale a qué sabe la Victoria. Te reto doblemente. Desde su rincón, Rhys soltó un gruñido bajo, silencioso, gutural, más sentido que oído. Alice Tister se quedó helado de terror, pero la loba de Tessa no se achantó. Se giró hacia el gruñido, curiosa en lugar de asustada.
Un gruñido alfa debería haber hecho que una omega se acobardara, pero este no se interpretó como una amenaza, sino como una opinión. Su Majestad, dijo Tessa deliberadamente. ¿Había algo que deseara aportar? Una omega, corrigiendo el comportamiento de un alfa en público. El lobo de Ree estaba fascinado. Nos ha regañado, nos ha regañado, delante del panadero. ¿Cuándo fue la última vez? Nunca. Lo sé. Me se estaba aclarando la garganta, dijo Ree suavemente. Tessa manejó la crisis con precisión quirúrgica. Un pastel escultórico más pequeño para la mesa principal. Un pastel de exhibición para el salón. Pasteles en plancha para servir. Máximo impacto visual. Mínimo riesgo de fallo estructural. Nada arruina una declaración de poder como la gravedad. Caroline frunció el ceño. Un pastel falso. Pareces el tipo de novia cuyo gusto requiere soluciones innovadoras. Ree ofreció, interviniendo. Cogió un pastel de limón y le dio un mordisco con los ojos cerrados. Un sonido comenzó en su pecho, bajo, retumbante, completamente inapropiado para el alfa más poderoso del continente en un entorno profesional. Estaba ronroneando. Su lobo había perdido completamente la cabeza. Esto es luz de sol en forma sólida. Ella eligió esto de una tabla. ¿Qué otros datos posee? ¿Tiene tablas para todo? ¿Podemos ver las tablas? Es un pastel. Recomponte. Estamos en público. Estamos teniendo un momento. Abrió los ojos y encontró a Tessa mirándolo con una mezcla de fascinación y el horror reservado para presenciar un accidente de coche a cámara lenta. Este es aceptable, declaró, dejando el pastel. Más tarde, Tessa se volvió hacia él. ¿Acabas de ronronear por un cupcake? Respaldo estratégico. No ronroneé, ronroneaste totalmente. Sonabas como un gatito supercargado delante del panadero. Mi lobo aprecia los cítricos. Tu lobo necesita una evaluación de desempeño. Está evaluando nuestro desempeño, informó su lobo encantado. Esta es la retroalimentación profesional que anhelábamos. No hemos estado anhelando. No nos tiene miedo. Nos corrige. Esto es extraordinario. La tarde fue de flores. Caroline quería orquídeas lunares, extintas, mitológicas, que se decía que florecían solo en el pico del colmillo sombrío bajo una luna azul. Son un mito, Caroline, dijo Tessa, como los unicornios o un alquiler asequible en la capital. Mi tatarabuela las tuvo. Encuéntralas. Salió bruscamente. Tessa se desplomó en su silla. Rhea sacó un dispositivo de comunicación. Gideon, moviliza a la Guardia del Norte. Equipo completo de escalada. Pico del colmillo sombrío. Orquídeas lunares. Una larga pausa. Luego la voz plana de Gideon. ¿Quieres que despliegue una unidad militar por unas flores? ¿Es eso un problema? Solo confirmando para el informe de incidentes, señor. ¿Debo también invadir un país pequeño mientras están fuera? Podría ser más eficiente. Solo las flores, Gideon. Ree colgó. La mandíbula de Tessa estaba en el suelo. ¿Acabas de desplegar una unidad militar por unas flores? Me tomo el control de calidad muy en serio. Desplegó un ejército por nuestras flores, dijo su loba soñadoramente. Son las flores de Caroline. Detalles, dijo su loba y se acurrucó. Capítulo 4. La omega y la hembra alfa. Lo que nadie se molestaba en ver sobre Lady Caroline Ashford, porque nadie se molestaba en mirar, era que estaba agotada. Tessa se dio cuenta al cuarto día. Fue durante una reunión sobre la mantelería. Caroline había sido su yo imperioso habitual durante 40 minutos. Exigente, despectiva, cambiando de opinión 3 veces sobre el número de hilos. Y luego, por un momento, cuando pensó que nadie la miraba, sus hombros cayeron. La máscara se deslizó. Debajo había una mujer que parecía no haber dormido bien en meses. Tessa reconoció esa expresión. La había visto en su propio espejo durante las secuelas de Harlan. El cansancio particular de aparentar fuerza cuando estás funcionando con las reservas. Después de la reunión, mientras Caroline se dirigía a la puerta, Tessa dijo, Lady Caroline, un momento. Caroline se giró, su expresión ya volviendo al desdén. ¿Qué es? Las muestras de lino estarán listas para el jueves, pero quería preguntar,
¿Hay algo en el proceso de planificación que le esté causando un estrés innecesario? ¿Algo que pueda manejar de manera diferente para hacérselo más fácil? Caroline la miró como si hubiera empezado a hablar en lenguas. En la jerarquía de su mundo, esta pregunta era absurda. Una omega preguntándole a una hembra alfa si estaba bien, ofreciéndose a adaptarse a ella. El orden natural fluía en una sola dirección. Caroline exigía. Tessa cumplía. Yo, comenzó Caroline, y luego se contuvo. La máscara volvió a su sitio. Estoy perfectamente bien. Solo haz tu trabajo. Pero algo parpadeó en sus ojos antes de darse la vuelta. Sorpresa. Y debajo, una grieta finísima. Tessa no insistió. Hizo un cambio pequeño y silencioso. Empezó a enviarle a Caroline la agenda del día siguiente, cada noche con una nota breve y cálida. La agenda de mañana, mi señora. Las muestras de seda son particularmente hermosas. Creo que le complacerán. Empezó a enmarcar cada elección como una victoria de Caroline. Dejó de decir podríamos y empezó a decir quizás prefiera. Le dio a Caroline lo que nadie más parecía darle. La ilusión de control que en realidad era control real. Provenía de un lugar que sorprendió incluso a Tessa. Compasión genuina. Caroline era horrible, sí, pero también era una mujer cuyo matrimonio había sido arreglado por su padre, cuyo novio no la amaba, cuyo propósito entero se había reducido a una transacción política. Era, a su manera dorada, tan atrapada como cualquier omega. Rhea notó el cambio. «Estás siendo amable con ella», dijo una mañana, revisando contratos sobre el escritorio. «Es mi clienta. Te llama Omega como si fuera un insulto. Intentó despedirte el primer día. Y se va a casar con un hombre que sabe que no la ama en una ceremonia, que no eligió por una alianza que no negoció. Su padre te la vendió por un paso de montaña». La voz de Tessa era uniforme, pero tenía peso. «Ser horrible es el único poder que tiene. Puedo permitirme ser amable». Rey se quedó muy callado. Su lobo, que había estado tan obsesivo como de costumbre, catalogando el ángulo de su mandíbula, la forma en que sostenía el bolígrafo, se quedó quieto. Ella ve lo que nosotros no vemos. Ve a la persona detrás de la armadura. Lo hace por todos, incluso por los que no lo merecen. «Sí», dijo Rhea, y sintió que algo se movía en su pecho que no tenía nada que ver con su lobo y todo que ver con el hombre. Durante los días siguientes, las pequeñas amabilidades se acumularon. Tessa llevaba el té favorito de Caroline, peonía blanca, que había preguntado en la cocina a las reuniones matutinas. Se aseguraba de que la silla preferida de Caroline estuviera siempre colocada con la mejor luz. Se enteró de que a Caroline le encantaban en secreto las peonías, pero las consideraba demasiado comunes para una boda real. Así que las incluyó en un arreglo secundario para la suite nupcial privada, donde nadie juzgaría. Y Caroline, lenta, casi imperceptiblemente, comenzó a descongelarse. No dejó de ser exigente, no dejó de llamar a Tessa Omega, pero la crueldad perdió su filo. Las exigencias se convirtieron en peticiones, todavía imperiosas, pero sin el veneno. Una vez, cuando Tessa resolvió una crisis con el bordador a las 2 de la mañana, Caroline dijo, «Trabajo adecuado, Omega», y sonó, por primera vez, casi como un cumplido. Nunca dijo gracias, pero dejó de intentar hacerle la vida imposible a Tessa, y en el mundo de Caroline, eso era prácticamente una pulsera de la amistad. Capítulo 5. La línea que ella trazó. La proximidad se estaba convirtiendo en un problema. Durante las 2 primeras semanas, Rhea asistió a todas las sesiones. Era exasperantemente útil. Calígrafos intimidados, proveedores que de repente descubrían existencias disponibles. Logística resuelta con una sola llamada real. Pero no era su poder el problema. Eran las pequeñas cosas. Cuando se inclinaban sobre los planos de asientos, su brazo rozaba el de ella y una sacudida de algo brillante la recorría. Su loba se lanzaba hacia el contacto y se retiraba, avergonzada, como un perro que acaba de intentar darle la pata a un gato. Olía a humo de leña y aire de invierno, y se encontraba respirando más profundamente cuando él estaba cerca. Se sorprendió a sí misma observándolo.
La forma en que fruncía el ceño sobre los contratos, la forma en que su boca se torcía ante sus comentarios secos. Estaba coleccionando sus risas. Podía notarlo. Cada vez que decía algo que hacía que sus ojos se calentaran, su lobo se acercaba un poco más a la superficie. Y ella podía sentirlo, esa vasta presencia atendiéndola con una fascinación silenciosa. Y él estaba comprometido con la mujer cuya boda ella estaba planeando. Ya había estado en esta situación antes, hace 3 años. Harlan Voss, beta, noble menor, sonrisa encantadora. 6 meses creyendo que había sido vista, verdaderamente vista por alguien de ese mundo. Luego su voz en una fiesta, riendo con amigos. Es útil, organizada y agradecida por la atención. Ya sabes cómo son los omegas. Dales una migaja y te seguirán a cualquier parte. Salió esa noche y no miró atrás, pero la lección se había calcificado. Eres una herramienta para ellos, nunca el objetivo. El punto de quiebre llegó durante el plano de asientos, roca carmesí y arroyo de plata. 3 siglos de rencor por una cabra robada. Rhee sugirió mesas circulares para romper las líneas de visión. Buena idea. Se inclinó sobre su hombro para señalar el plano. Su aroma la envolvió, el calor de su lobo presionando contra su conciencia, como una mano plana contra un cristal. Ella levantó la vista. Su rostro estaba a centímetros del suyo, ojos dorados, suaves. Todo en ella quería cerrar la distancia con tanta fuerza que dolía físicamente. Se levantó bruscamente, la silla raspando la piedra. Tenemos que hablar de esto. Rhee se enderezó. Algo en su expresión se cerró. ¿Hablar de qué? De esto. Hizo un gesto entre ellos. La forma en que me miras. La forma en que tu lobo. Puedo sentir a tu lobo, Rhee. Soy una omega, no una idiota. No asistes a degustaciones de pasteles por control de calidad. Estás aquí porque tu lobo no te deja alejarte. Y tienes que parar. Las palabras cayeron como piedras. Tessa, estás comprometido, dijo con la voz temblorosa, la máscara agrietándose, con otra mujer cuya boda estoy planeando. Y vienes aquí cada mañana con café y te sientas en esa silla ridícula y me miras como si... Se detuvo, tragó saliva. No tienes derecho a mirarme así mientras estás prometido a otra persona, ni a ella ni a mí. O eres el prometido de mi clienta, o eres el hombre que sigue encontrando razones para estar demasiado cerca. Elige uno. Silencio. Enorme. Rhee la miró y vio la herida debajo. No solo esta situación, algo más antiguo. Alguien que se había acercado demasiado y había parecido demasiado suave y resultó estar jugando un juego. Su lobo se cayó, no derrotado, avergonzado. Nos acercamos demasiado, fuimos egoístas. Dio un paso deliberado hacia atrás. La pérdida fue un dolor físico. Tienes razón, dijo con la voz áspera. He sido injusto. Lo siento. Ella no esperaba eso. Una disculpa sin excusas. Mantendré la distancia profesional. Las sesiones son realmente útiles y me gustaría continuar, pero mantendré a mi lobo bajo control. Tienes mi palabra. Buscó la palabra correcta. Nunca querría que te sintieras utilizada. La especificidad la golpeó como un puño. Él no sabía sobre Harlan. No podía saberlo, pero había encontrado la herida exacta. Gracias, susurró ella. Él asintió y se fue. Esa noche, Rhee se sentó junto al fuego y reflexionó sobre lo que había hecho. No la disculpa, sino las semanas anteriores. El café, las miradas persistentes, el lobo que había dejado que se inclinara hacia ella mientras otra mujer llevaba su anillo. Caroline no lo amaba. Él no amaba a Caroline. El matrimonio era político, un acuerdo de seguridad fronteriza pagado con 2 vidas. Pero no era nada. Era una promesa ligada a la seguridad de miles. 3 aldeas habían sido quemadas la última vez que esta alianza fracasó. Había ayudado a sacar cuerpos de los escombros a los 18 años. Niños que no pudieron correr lo suficientemente rápido. Un anciano que murió protegiendo a 2 cachorros. Su lobo ofreció una claridad incómoda. La omega merecía algo mejor de nosotros. También la hembra alfa. Lo sé, dijo Rhee. Pensó en el rostro de Tessa cuando dijo utilizada.
La forma en que las palabras sonaban en su boca, desgastadas por la repetición, como una piedra que había estado cargando durante demasiado tiempo. «Seremos mejores», dijo su lobo en voz baja. Y por una vez, hombre y bestia estaban en perfecto y doloroso acuerdo. Capítulo 6. La distancia profesional es lo peor del mundo. Él cumplió su palabra. El cambio fue inmediato. Ray asistía a las sesiones de planificación con la postura rígida de un hombre desactivando una bomba, sin inclinarse sobre los planos, sin rozar los brazos, sin entregas de café. Le pidió a un sirviente que trajera 2 tazas en su lugar, manteniendo el suministro mientras eliminaba la intimidad. Cortés, profesional, controlado. Su lobo se contuvo tan fuerte que se sentía como llevar un bozal. Fue horrible. Para Tessa fue peor porque ella había pedido esto y había obtenido exactamente lo que quería. Y resultó que lo que quería era miserable. Las bromas se evaporaron. Gracias a su majestad, eso será todo. Una excelente sugerencia. Donde había habido miradas compartidas y comentarios secos, ahora había una cuidadosa formalidad. Lo extrañaba. No al rey, sino al hombre que se había perdido buscando su propia cocina. El hombre que ronroneaba con los pasteles. Extrañaba la forma en que su loba se había inclinado hacia la de él, y odiaba extrañarlo. «Está respetando nuestro límite», dijo su loba, perpleja y afligida. «Realmente lo está respetando. Eso es lo que queríamos». «¿Lo es?» «Es lo que era correcto. Esas no son la misma cosa», susurró su loba. «Pero noto que lo estaba haciendo de todos modos, aunque le duela. Su lobo está enjaulado. Lo enjauló por nosotras». El 8º día del periodo de distancia profesional fue el que rompió algo. Tessa estaba revisando el presupuesto floral, una pesadilla de costos crecientes, cuando Ree, revisando los contratos de los proveedores al otro lado del escritorio, se quedó muy quieto. «Tessa», dijo con cuidado, «este contrato de proveedor para los caminos de mesa, cláusula 14». Ella levantó la vista. Él deslizó el documento sobre el escritorio, señalando un párrafo enterrado en un denso lenguaje legal. «Esta es una cláusula de penalización», dijo. «Si cancelas por cualquier motivo en absoluto, incluida la fuerza mayor, les debes el triple del depósito. Es abusivo y está enterrado donde la mayoría de la gente no lo notaría». Ella agarró el contrato, lo leyó 2 veces. Tenía razón. Le habría costado 3,000 piezas de oro, una suma que podría llevar a la quiebra a su empresa. «¿Cómo te diste cuenta de esto?», preguntó. «He estado leyendo tus contratos», dijo él simplemente. «Todos ellos. Quería entender tus sistemas. Este tenía un lenguaje que he visto en acuerdos comerciales de mala fe. Había estado estudiando sus contratos, no para supervisarla, sino para proteger su negocio. En silencio, sin decírselo. «¿Por qué no lo arreglaste tú?», preguntó. Una palabra del rey y romperían la cláusula. «Porque es tu empresa», dijo él. «Tú deberías decidir cómo manejarlo. Solo quería asegurarme de que tuvieras la información». Ella lo miró fijamente al otro lado del escritorio. Él le devolvió la mirada, firme, sin dejar traslucir calidez, manteniendo la distancia. Pero la acción en sí gritaba más fuerte que cualquier mirada. Había encontrado un problema. Se lo había traído a ella. Se había sometido a su juicio. El rey alfa de la Cresta del Norte había encontrado una cláusula que podría arruinarla y le había entregado el poder de lidiar con ella en sus propios términos. «Harlan nunca habría hecho esto», dijo su loba. «Harlan lo habría arreglado por nosotras y luego nos lo habría echado en cara como prueba de cuánto lo necesitábamos». La comparación fue inesperada, devastadora y cierta. «Gracias», dijo Tessa, y su voz fue más suave de lo que pretendía. «Solo hago mi trabajo», dijo él, y apartó la mirada. Esa noche, Tessa yacía en su suite de invitados y miraba el techo. Pensó en la cláusula del contrato y en la forma en que él había dicho, «es tu empresa», y en el acto específico y silencioso de un hombre poderoso que elige no usar su poder en nombre de otra persona, porque entendía que el poder ejercido por ti sin tu consentimiento seguía siendo poder ejercido sobre ti.
Él entiende, dijo su loba, realmente entiende. Tessa hundió la cara en la almohada y sintió que la herida de Harlan pulsaba una vez, con fuerza. Y luego, por primera vez en 3 años, comenzó a aflojar su agarre. Capítulo 7. La víbora llega. Al noveno día llegó Lucian. La puerta de la oficina de Spencer se abrió de golpe sin llamar. Un cambiante alto y apuesto, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y ojos pálidos y crueles, llenó el umbral. Todo en él, su ropa llamativa, su postura depredadora, la forma en que escaneaba la habitación, catalogando a todos por su utilidad, irradiaba una marca específica de amenaza. Del tipo envuelto en encanto, su mirada encontró a Ree una mueca de desprecio. El gran rey Alfa supervisando la decoración de interiores. Cómo han caído los poderosos. Sus fosas nasales se ensancharon, la mueca se profundizó, y con una omega. ¡Qué pintoresco! La loba de Tessa se erizó, no por el desprecio, sino por algo debajo de él, una incorrección en su olor. Dulzura sobre podredumbre. Este es peligroso, y lo disfruta. Lucian. La voz de Ree abandonó toda pretensión. Puro rey alfa. La temperatura se desplomó. No estabas invitado. Lucian se rió. La madre de Caroline me envió. Representante familiar. Derecho de testigo de parentesco. Una antigua disposición que permite a la familia de la novia observar los preparativos. Me quedaré hasta la ceremonia. Se acercó a Tessa y se inclinó para oler cerca de su cabello. En la cultura cambiante, oler a alguien sin permiso era una violación, una afirmación de dominio, un reclamo. La loba de Tessa gruñó, una omega común dirigiendo una boda. Se volvió hacia Ree. ¿Es este tu proyecto de caridad? Cada instinto en Ree gritaba que destrozara al hombre. Su lobo surgió tan violentamente que sus huesos crujieron. Pero este no era el momento. No con el derecho de parentesco invocado, no con la alianza frágil. Perder el control le daría a Lucian exactamente la munición que quería. Lord Lucian, dijo Ree, con voz letal. La señorita Dubois es una profesional contratada bajo la protección de la corona. Huélela de nuevo, y el derecho de parentesco no te salvará. Lucian se enderezó, le lanzó a Tessa una mirada de pura malicia y salió pavoneándose. En el silencio que siguió, Tessa se recompuso. El olor la había hecho sentir que su loba quería arrancarse su propio pelaje. ¿Estás bien?, preguntó Ree con voz áspera. Bien, no lo estaba, pero cogió su portapapeles. ¿Quién es él en realidad? Ree dudó, luego se sentó. La distancia profesional se mantuvo, pero la situación exigía honestidad. Lucian Voss. La sangre de Tessa se heló. Voss. Pariente lejano de tu Harlan, imagino. La misma manada. El clan Voss controla un territorio menor al sur de los Ashford, sin valor estratégico, sin poder real. Lucian cortejó a Caroline antes de que se arreglara nuestro matrimonio. Cuando su padre me eligió a mí en su lugar, un rey supera a un alfa menor. Lucian fue humillado. Así que esto es venganza. Es peor que venganza. Es estrategia. La mandíbula de Ree se tensó. Lucian no quiere a Caroline porque la ame. Quiere pico de plata. Si se casa con el linaje Ashford, controla el paso de montaña, el punto estratégico de escarcha. Pasa de ser un don nadie que dirige un trozo de matorral a ser el alfa estratégicamente más importante del continente de la noche a la mañana. Cada manada que necesite mover bienes o tropas a través de ese paso le debería tributo. La mente de Tessa ya estaba trabajando, la planificadora en ella, la pensadora de sistemas. Y si la boda se desmorona, si Caroline se siente humillada o lo suficientemente descuidada como para romper el compromiso, Lucian aparece como la alternativa comprensiva, el pretendiente leal que nunca dejó de preocuparse. La madre de Caroline ya lo favorece. Ha estado cultivando esa relación durante años. Si nuestro matrimonio se disuelve en desgracia, tendrá una propuesta sobre la mesa antes de que la tinta se seque. Así que el derecho de testigo no se trata de ver la boda, se trata de estar en posición para destruirla.
Ray la miró con sombrío respeto. «Lo ves. Soy una planificadora», dijo ella. «Veo patrones. Entonces ves por qué no puedo permitirme darle munición. Cualquier señal de que nosotros, se interrumpió. La distancia profesional, la línea. Cualquier señal de que mi atención ha estado en otra parte le da exactamente la narrativa que necesita». Tessa asintió. Algo pesado se instaló en su pecho. La distancia que ella exigía ya no era solo por su corazón, era una necesidad estratégica. Lucien usaría cualquier fragmento de conexión entre ellos como un arma. «Entonces no le daremos nada», dijo ella, y su voz fue firme incluso mientras su loba aullaba. «Somos profesionales, estamos concentrados, somos aburridos». «Aburridos», repitió Ree. «Devastadoramente, aplastantemente aburridos. La dinámica de rey y planificadora de bodas más aburrida de la historia registrada». Su lobo soltó un sonido lastimero. «No queremos ser aburridos, no tenemos elección», Ray le dijo. «Ya no». Capítulo 8. Sabotaje. Lucien se quedó. Se convirtió en un veneno en las venas del castillo, acechando, socavando, posicionándose como el confidente comprensivo de Caroline. Tessa lo observó con la fría claridad de una mujer que reconocía la manipulación porque la había sufrido. Lucien era sutil. No hablaba mal de Rhea a Caroline directamente. Eso sería demasiado obvio. En cambio, hacía preguntas amables. ¿Ha estado Rhea atento hoy? «Solo me preocupo por ti, Caroline. Mereces a alguien que te haga sentir como la prioridad». Cada pregunta era una semilla de duda plantada en un suelo que la propia soledad de Caroline ya había labrado. El sabotaje comenzó poco a poco. El champán para la recepción fue desviado a la finca de los Ashford. Tessa pasó una mañana frenética rastreándolo, con el teléfono encajado entre la oreja y el hombro mientras reorganizaba el cronograma. «Lo encontré», dijo, colgando, «desviado al territorio de la madre de Caroline. Lo que significa que Lucien tiene aliados en la casa de los Ashford», terminó Rhea. «No actuó solo. ¿Puedes probarlo?» «Todavía no. Entonces trabajaremos para evitarlo. Planificación de redundancia. Un segundo proveedor de respaldo para cada artículo crítico». Ya estaba tomando notas. «Duplica la coordinación. Pero no puede derribar nada con un solo golpe». Rhea la observó construir un marco de contingencia en tiempo real. Árboles de proveedores, horarios de respaldo, rutas de transporte alternativas. Y su lobo dijo con silenciosa reverencia: «Es una general. Está construyendo un plan de guerra para el champán. Nunca debemos dejarla ir. No es nuestra para quedárnosla». «Aún», dijo su lobo, y luego se calló antes de que Rhea pudiera discutir. Luego las orquídeas lunares fueron destruidas. Las reales encontradas por la Guardia del Norte, cuidadas en el invernadero real, aplastadas y marchitas. Las macetas rotas. Un jardinero confesó haber regado en exceso y tropezado. No podía mirar a Tessa a los ojos. Caroline tuvo un berrinche en el gran salón. «Ni siquiera pudiste mantener vivas unas flores. Esto es lo que pasa cuando contratas por presupuesto en lugar de por linaje». Tessa se quedó quieta y dejó que la tormenta pasara. Luego hizo algo que sorprendió a todos. «Lady Caroline tiene razón en estar molesta. Esas orquídeas eran irreemplazables, y su pérdida es un golpe para la visión que ha estado construyendo. Asumo toda la responsabilidad y ya he conseguido 3 alternativas». Sacó una carpeta, porque por supuesto tenía una carpeta de contingencia para sus carpetas de contingencia, y presentó 3 opciones: lirios de fuego estelar, rosas de flor de escarcha, y al final un boceto de peonías entrelazadas con hilo de plata y pequeñas luces que imitaban el brillo de la orquídea lunar. La tercera opción usa peonías como base. Sé que no son tradicionales para una ceremonia real, pero su suavidad combinada con el trabajo en plata sería hermosa y única. Algo que ninguna otra novia ha hecho. Le estaba ofreciendo a Caroline su secreto, las flores que sabía que Caroline amaba, pero que no admitiría amar porque eran demasiado comunes. Caroline se quedó mirando el boceto.
Algo rápido y vulnerable se movió en su rostro. La tercera opción es aceptable. Ree, observando desde el fondo, sintió que se le oprimía el pecho. Acaba de asumir la culpa de un sabotaje que no fue culpa suya. Protegió la dignidad de la novia. Y luego ofreció algo personal, algo amable. Lo sé, dijo Ree. Estamos en muchos problemas. Yo también lo sé. Esa noche, sola en la oficina de Spencer después de que Ree se fuera, Tessa colgó sus notas de sabotaje en la pared y dio un paso atrás. El champán, las orquídeas, el calígrafo cuya tinta había sido cambiada. La entrega de seda que había llegado con un desgarro sospechoso. Se quedó mirando el patrón y entonces lo vio. No vandalismo al azar, no crueldad mezquina, estrategia. Cada acto de sabotaje apuntaba a algo visible, algo que haría que la boda pareciera caótica para un observador externo. Y cada acto estaba diseñado para que la culpa recayera específicamente en Tessa. El desvío del champán utilizó sus contactos de proveedores. La destrucción de las orquídeas ocurrió en un invernadero al que solo ella y el personal del jardín tenían acceso regular. El cambio de tinta le ocurrió al calígrafo que ella había contratado personalmente. No estaba tratando de arruinar la boda. Estaba tratando de arruinarla a ella. Y a través de ella, a Ree. Se sentó lentamente, su loba alerta y erizada. Si Tessa parecía incompetente, el juicio de Ree al defenderla parecía tonto. Si Ree parecía tonto, Caroline se sentía justificada en su resentimiento. Si Caroline se sentía justificada, la rutina de pretendiente comprensivo de Lucian ganaba terreno. Cada amenaza de sabotaje conducía al mismo objetivo: aislar a Caroline de Ree, desacreditar al rey y posicionar a Lucian como la mejor opción. Era elegante de una manera enfermiza. La mente de un planificador utilizada para la destrucción en lugar de la creación. No vas tras la boda, susurró a la habitación vacía. Vas tras el rey y yo solo soy la palanca. Sacó una hoja nueva y comenzó a construir una línea de tiempo. Cada incidente, cada punto de acceso, cada movimiento sospechoso, cruzado con los registros de seguridad del castillo que había solicitado discretamente, bajo el pretexto de la coordinación de horarios de proveedores. Si Lucian iba a usarla como un arma, ella iba a construir una mejor. Después de todo, era muy buena con las hojas de cálculo. Cuando el cuarteto de cuerdas sufrió una intoxicación alimentaria simultánea, Ree consiguió al mejor bardo de los 5 reinos. Cuando los recuerdos de boda desaparecieron, Tessa consiguió fichas de madera talladas a mano y las presentó como autenticidad rústica. Caroline las adoró. Se convirtieron en un equipo perfecto, no la asociación cargada de los primeros días, sino algo forjado en la crisis. Cuando Tessa identificaba un problema, Ree proporcionaba la solución. Cuando el temperamento de él estallaba, la calma de ella lo estabilizaba. Cuando ella se topaba con un muro, los recursos de él lo derribaban. Y a través de todo, no se tocaron, no se demoraron, no cruzaron la línea. Los estaba matando a ambos. Pero lo que estaba en juego ya no era solo personal. Lucian estaba observando, y cada pizca de calidez entre ellos era un arma que él podía usar. Así que eran aburridos. Devastadoramente, aplastantemente aburridos. Tessa nunca había odiado nada más. Capítulo 9. La verdad en la biblioteca. Una noche, después de evitar un desastre que involucraba una bandada de gansos y la carpa de la recepción, casi con certeza obra de Lucian, aunque los gansos no estaban disponibles para hacer comentarios, se encontraron en la biblioteca del castillo. La lista de invitados yacía olvidada sobre la mesa. Tessa estaba agotada, con tinta en la mejilla y el pelo escapando de su moño. Lo logramos, dijo. Gansos reubicados, carpa intacta. La boda podría celebrarse gracias a ti, dijo Ree. Cada desastre, cada berrinche, cada acto de sabotaje, simplemente lo manejas. Tessa lo miró, la luz del fuego en sus ojos, el dorado suavizado. Tessa, dijo, y su voz era diferente, desnuda. Hay algo que necesito decir. No voy a actuar al respecto. Te di mi palabra,
pero necesito que lo escuches porque lo que viene con Lucien se va a poner feo y necesitas entender mi posición. Su loba se quedó quieta. Mi lobo te reconoció ese primer día, no un vínculo predestinado. No creo en los cuentos de hadas, solo algo que sucedió. Mi lobo ha sido un arma durante 7 años. Eficiente, frío. Nunca se ha fijado en otro lobo, y entonces te paraste en esa habitación y te negaste a doblegarte bajo el dominio de Caroline. Y se despertó. Se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa, visibles sin alcanzarla. Te digo esto porque cuando luche por ti, y lucharé por ti, no es política, no es control de calidad, es porque eres la persona más notable que he conocido, y mi lobo quemará todo lo que he construido antes de permitir que alguien te haga daño. Se reclinó, y no puedo hacer nada al respecto. Su voz era áspera como la grava. No lo haré, no mientras esté prometido a Caroline. Conoces la historia. 3 asentamientos fueron destruidos la última vez que la Alianza de Pico de Plata fracasó. Tenía 18 años. Ayudé a sacar cuerpos de los escombros. Niños, Tessa, familias. Un anciano que murió protegiendo a 2 cachorros con su cuerpo. Su mandíbula se tensó. No permitiré que eso vuelva a suceder porque mi lobo quiere algo que no puede tener. Así que me sentaré en esta biblioteca y te diré la verdad, y luego volveré a mis habitaciones, y mi lobo aullará toda la noche, y mañana vendré a la sesión de planificación y seré profesional, y será lo más difícil que he hecho en mi vida. Una sonrisa que le rompió el corazón. Más difícil que las guerras fronterizas, más difícil que el golpe de Estado. Esas, al menos, podía combatirlas. Tessa lo miró fijamente. Su loba temblaba, no de miedo, sino del esfuerzo de permanecer quieta. Él estaba en agonía y estaba haciendo lo correcto y le estaba diciendo la verdad mientras lo hacía. Sin juegos, sin manipulación. Un hombre con las manos visibles y el corazón expuesto. Eligiendo el honor sobre el deseo. Eligiendo las vidas de extraños sobre su propia felicidad. Harlan nunca lo haría, susurró su loba. Harlan habría tomado lo que quería y nos habría llamado agradecidas. Sus ojos ardían. Gracias, dijo, por decírmelo. Por no, su voz se quebró. Por mantener tu palabra y por la razón por la que la mantienes, las aldeas, la gente. Eso no es solo deber, Ree. Eso es amor. De un tipo diferente, pero es amor. Algo en su rostro se quebró. Él asintió y el silencio que siguió fue vasto y cálido y lleno de todo lo que no podían decir. Deberíamos volver a la lista de invitados, susurró ella. Sí. Ninguno de los dos se movió durante mucho tiempo. Capítulo 10. El tribunal. La jugada final de Lucien llegó 3 días antes de la boda. Desafió formalmente la unión ante el Consejo de la Manada, invocando un tribunal. El gran salón se llenó de tensión, antiguos miembros del Consejo en la mesa elevada. Lucien quejándose en terciopelo. Caroline a su lado, imperiosa, sin mirar a Rhea a los ojos. Pero Tessa vio algo que no esperaba. Detrás de la compostura de Caroline, agotamiento. No del tipo casual, algo profundo. El cansancio de una mujer que había estado observando más de cerca de lo que nadie se daba cuenta. Lucien se levantó. Mi caso es simple. Esta unión es una farsa. El rey ha pasado semanas supervisando personalmente los preparativos, no para la novia, sino para la planificadora de bodas Omega. Se sienta en su despensa. Revisa sus hojas de cálculo, despliega unidades militares por sugerencia de ella. Este no es un rey honrando su alianza. Este es un hombre embelesado. 100 ojos se volvieron hacia Tessa. Caroline se levantó, secándose los ojos secos. Es verdad, ha sido frío y distante. Magistral, novia trágica. El consejo intercambió miradas sombrías. Lucien apuntó su golpe de gracia. ¿Conspiró esta Omega para seducir a un rey por encima de su posición? La palabra aterrizó como una bofetada, y algo dentro de Tessa, algo que se había estado doblando durante años bajo cada Omega, cada conoce tu lugar, se enderezó. Dio un paso adelante. Rey intentó intervenir. Ella le lanzó una mirada que lo detuvo en seco. Esto es mío. Estimado consejo,
dijo, con la voz clara como el cristal. Su loba se mantuvo erguida, sin someterse, sin desafiar, testificando. Mi nombre es Tessa Dubois. Soy una omega, una plebeya y una planificadora de bodas. Fui contratada para hacer un trabajo, y he hecho ese trabajo. Miró a Lucian. Lord Lucian me acusa de seducción. Permítanme asegurar al consejo. He pasado las últimas 4 semanas gestionando una cadena de suministro de 12 proveedores, resolviendo una disputa de 3 siglos por los asientos que involucraba una cabra robada, consiguiendo una flor mitológicamente extinta y evitando que una bandada de gansos destruyera una carpa de recepción. No he tenido tiempo de seducir a nadie. Mi agenda literalmente no lo permite. Puedo presentar la hoja de cálculo. Risas sorprendidas recorrieron el salón. Los labios de un antiguo miembro del consejo se crisparon. En cuanto a la asistencia del rey, no solicité su supervisión. Asistió como representante de la corona. ¿Contribuyó? Sí. Su opinión fue a veces entregada a través de gruñidos a los panaderos y ronroneos a los cupcakes. También, sí. Pero en ningún momento el rey cruzó una sola línea de conducta profesional. La palabra profesional golpeó la sala como un mazo porque era verdad, dolorosa y honorablemente verdad. Su voz bajó, más silenciosa, pero más aguda. Lo que he observado, sin embargo, es algo bastante menos profesional. Sabotaje sistemático dirigido a la boda. Y no me refiero solo a actos aleatorios de vandalismo. Miró directamente a Lucian. Su sonrisa burlona vaciló. Me refiero a una campaña coordinada diseñada para desacreditarme, socavar el juicio del rey, aislar a Lady Caroline de su prometido y posicionar a Lord Lucian como la alternativa comprensiva. Cada acto de sabotaje fue diseñado para que la culpa recayera específicamente sobre mis hombros. El champán desviado a través de mis contactos de proveedores. Las orquídeas destruidas en un invernadero con llave para mi acceso. La tinta cambiada en un calígrafo que contraté personalmente. El salón estaba completamente en silencio ahora. Lord Lucian no quiere que esta boda fracase porque le importe la felicidad de Lady Caroline. Quiere que fracase porque si se casa con el linaje de Pico de Plata, controla el paso de la montaña Escarcha. Pasa de ser un alfa menor que dirige un trozo de matorral a ser el guardián de la ruta comercial más importante del continente. Cada manada que necesite mover bienes o soldados a través de ese punto estratégico le debería tributo. Sacó un documento de su portapapeles. Mantengo registros muy detallados, mis señores. Es en lo que los omegas somos buenos, en ser útiles. Reclamó la palabra como un arma. Aquí hay una línea de tiempo. Cada acto de sabotaje cruzado con el acceso de Lord Lucian al horario, sus movimientos registrados por la seguridad del castillo y sus comunicaciones con la madre de Lady Ashford, que fueron enviadas a través de la propia red de mensajería del castillo. Hizo una pausa. Usó el correo real. Eso fue descuidado. El miembro más antiguo del consejo tomó el documento, su antigua frente profundamente arrugada. Lucian gruñó. Una omega acusando a un señor. Me atrevo, dijo Tessa, con la loba en su voz, pequeña y afilada e indomable. Porque a la verdad no le importan los linajes. Colocó el documento en la mesa del consejo y dio un paso atrás. Ray la miraba con algo vasto e indefenso en sus ojos. Su lobo emitía un sonido que nunca había oído, un zumbido bajo y resonante. Lucian giró, desesperado. De todos modos, la atención del rey ha sido comprometida. Esta alianza, la alianza, dijo Caroline, poniéndose de pie, es un asunto separado del matrimonio. Y el matrimonio es mío para terminarlo. Silencio. Todas las cabezas se giraron. Se mantuvo erguida, pálida pero compuesta, la mujer real emergiendo. He pasado 6 meses planeando una boda con un hombre que no me ama, dijo. Eso no es su culpa. Ambos aceptamos este acuerdo. Pero he observado estas últimas semanas más de cerca de lo que nadie sabe. Miró a Tessa, no a Ree, a Tessa. He visto a esta omega trabajar hasta el agotamiento por una boda en la que no tiene ningún interés personal. La he visto asumir la culpa de un sabotaje que no fue culpa suya. La he visto traerme té que nunca pedí
y recordar flores que mencioné una vez de pasada, y proteger mi dignidad frente a todo el personal cuando tenía todas las razones para dejar que me humillara. Su voz vaciló solo una vez en la palabra dignidad, luego se estabilizó. Y he observado al rey, lo he visto mantener su distancia. Lo he visto enjaular a su lobo, sentarse al otro lado de las mesas, mantener un límite que lo estaba matando, porque su deber con la gente de este reino, con las aldeas del norte, importaba más que su propio corazón. Se volvió hacia el consejo y sus ojos brillaban. No de lágrimas, de furia. Lord Lucian no vino aquí por mí, vino por el paso de montaña. Saboteó la boda, avivó mi resentimiento e intentó usarme como un arma contra mi propio prometido. Ha estado en contacto con mi madre, negociando a mis espaldas un matrimonio que le daría a la manada Ashford tanto los recursos de la Cresta del Norte como un alfa títere en Lucian. Los miembros del consejo se pusieron rígidos. Esta no era una novia despechada, era una denuncia política. Disuelvo el compromiso, dijo Caroline, por mi propia voluntad, no por la Omega, no por los sentimientos de Rhee, porque no seré utilizada. Se volvió hacia Rhee. Su expresión se suavizó. Apenas lo suficiente. Nunca fuiste cruel, Rhee, solo ausente. Y la razón por la que estuviste ausente fue porque eres un buen hombre que cumple sus promesas. Un suspiro. No te castigaré por eso. Y no castigaré a las aldeas. Levantó la barbilla. La alianza de pico de plata se mantendrá, no a través del matrimonio, sino a través de mi palabra. Hablaré con mi padre personalmente. El paso de montaña permanecerá abierto. La frontera norte será vigilada. Si se niega, algo feroz cruzó su rostro. Algo alfa. Descubrirá que su hija tiene sus propios dientes y que una mujer que puede disolver un compromiso real frente a todo el consejo de la manada no es una mujer con la que se negocian los términos. Miró a Tessa una última vez. Fuiste la única que fue amable conmigo, la única que vio algo digno de amabilidad. Lo recordaré. Recogió sus faldas y salió del gran salón. Sin mirar atrás, sin lágrimas. La salida más digna que el salón había visto en 100 años. El silencio era abrumador. Lucian, desmoronándose, se abalanzó sobre Tessa. La sonrisa burlona desapareció. Solo un lobo salvaje y acorralado. ¿Crees que has ganado? Se acercó a ella, el dominio chocando en oleadas. No eres nada. La loba de Tessa se mantuvo firme, con los pies plantados, los dientes al descubierto. Los ojos de Lucian se abrieron de par en par. Intentó agarrarla del brazo. Rhee estaba allí, entre ellos, atrapando la muñeca de Lucian en un agarre que hizo crujir los huesos. Te lo dijo Rhee, tan bajo como una oración. Su loba muerde, con los ojos dorados ardiendo. La mía también. Capítulo 11. El lobo. Lucian se abalanzó más allá de Rhee hacia Tessa. La transformación golpeó como una detonación, sin gracia, sin poesía. El cuerpo de Rhee se rompió y se reconstruyó, huesos crujiendo como disparos, músculos desgarrándose, reformándose, pelaje brotando, ropa desintegrándose, el aire gritando. Donde había estado el rey, un lobo, masivo, negro como el vacío, con ojos como oro fundido, pesadilla y leyenda hechas forma. La loba de Tessa rugió, no de miedo, no de sumisión. Su loba echó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido de fiero reconocimiento. Este lobo mantuvo su distancia durante semanas, se enjauló, honró su palabra, y ahora alguien intentó hacernos daño, y la jaula se rompió. No el destino, no la predestinación, la elección. Lucian se transformó a medias, torpe y aterrorizado. Sus guardias se dispersaron. Todo terminó en segundos. Un guardia golpeó un pilar, el otro huyó. El lobo gris de Lucian gruñó, luego golpeó el suelo de mármol bajo enormes patas negras, colmillos en su garganta, gimiendo en total sumisión. La muerte a un espasmo de distancia. El lobo negro mantuvo la pose, luego se retiró. No mató, dejó claro el punto. Se giró y caminó hacia Tessa.
El oro ardiente se suavizó. El monstruo desapareció. Un lobo esperando que le dijeran que era demasiado. Bajó la cabeza. Gimió suavemente, interrogante. Ella extendió la mano y hundió los dedos en su pelaje. «Estoy aquí», susurró. «No voy a huir». El ronroneo vibró en sus huesos. La vuelta a su forma humana no fue glamorosa. Huesos crujiendo, desnudo entre las ruinas de su traje. Gideon se materializó con una cortina. «El consejo deliberará», anunció el miembro más antiguo. «Lord Lucian está confinado. Señorita Dubois, su evidencia y el testimonio de Lady Caroline serán revisados». Miró a Rhee. El compromiso se disuelve por la declaración de Lady Caroline. La alianza, por su palabra, se mantiene. Lucian fue arrastrado fuera. Gideon pasó junto a Tessa. «Gracias por la hoja de cálculo. Y por no huir». «Los omegas no huyen», dijo ella. «Simplemente planeamos mejores salidas». Él se rió y desapareció. Entonces quedaron ellos, el rey en una cortina, la omega con un portapapeles, el mármol enfriándose. «Tessa, todavía no», dijo ella, suave, firme. Su rostro decayó una fracción. «Necesito tiempo. Todo acaba de suceder muy rápido. Hay un alfa derrotado en el suelo. Llevas puestas las cortinas. Caroline acaba de liberarse y salvar tu alianza fronteriza en el mismo discurso. Necesito procesarlo». Él la miró, luego se rió, una risa real, plena, sorprendida. «¿Necesitas procesarlo? Procesar es literalmente mi profesión. ¿Me viste destrozar a un hombre y quieres archivarlo? Necesito archivarlo correctamente en la carpeta correcta». Su lobo. A pesar de todo, ella tiene un sistema para nosotros. Estamos en el sistema. «Un día», dijo ella, «dame un día, sin un alfa vestido con cortinas», haciendo muy difícil pensar. «Un día». Se giró, hizo una pausa, miró hacia atrás. Además, mi loba no se inmutó. «Lo sé», susurró él. «Lo sé». Capítulo 12. La carpeta correcta. Se tomó su día. Caminó por los jardines del castillo, dejando que su loba corriera por sus pensamientos sin corregirla. Pensó en Harlan y la cicatriz que le había dejado. No la que tenía sobre la ceja. Manguera de jardín, 7 años, profundamente poco romántico. La invisible. No eres digna de un amor genuino de alguien que te supera en rango. Pensó en Rhee. No en la transformación, no en el poder, sino en las semanas anteriores. El hombre que había enjaulado a su lobo porque ella había trazado una línea, que había encontrado la cláusula abusiva en su contrato y le había entregado el poder de lidiar con ella misma, que se había sentado al otro lado de una mesa de biblioteca y le había dicho la verdad sobre las aldeas quemadas, y no podía hacer nada sobre lo que sentía porque las vidas de los niños importaban más que su corazón. Pensó en Caroline, una mujer que había descartado como una villana y que resultó estar observándolo todo, que se había dado cuenta de las pequeñas amabilidades de Tessa y de la dolorosa contención de Rhee y de la manipulación de Lucian, que se había levantado en un gran salón y se había negado a ser utilizada, que había salvado la alianza no porque nadie la obligara, sino porque ella eligió hacerlo, porque Tessa le había mostrado cómo era elegir, y Tessa pensó en lo que quería, no en lo que era seguro, no en lo que se suponía que una omega debía querer, lo que Tessa quería. Su loba lo sabía. Su loba lo había sabido desde la biblioteca. Mientras tanto, en el estudio del rey, Gideon encontró a Rhee caminando de un lado a otro, abriendo una zanja en la antigua alfombra. De un lado a otro, de un lado a otro. Su lobo hacía lo mismo dentro de él, un ritmo coincidente de energía apenas contenida. «Vas a desgastar el suelo», dijo Gideon, acomodándose en una silla con la facilidad de un hombre que había estado manejando las crisis de su mejor amigo desde que tenían 15 años. «Los canteros se enfadarán». Dijo un día, «Han pasado 4 horas. Parece una epopeya geológica». Gideon se sirvió un whisky. «Te conozco desde que éramos cachorros. Te vi luchar en 3 guerras fronterizas sin sudar. Te vi enfrentarte al alfa de roca carmesí a los 19 años y no parpadear. Y nunca en todo ese tiempo te he visto tan aterrorizado».
No estoy aterrorizado. Has estado sosteniendo ese libro al revés durante 20 minutos. Rey miró el libro en sus manos. Efectivamente, estaba al revés. Lo dejó en el escritorio con toda la dignidad que pudo reunir. ¿Y si dice que no?, preguntó, y su voz era muy joven. Gideon miró a su rey con profundo afecto y una exasperación aún más profunda. Entonces serás un rey que fue rechazado por una planificadora de bodas, y contaré esta historia en cada cena diplomática por el resto de tu vida natural. Tomó un sorbo. Pero no dirá que no. ¿Cómo lo sabes? Porque tocó a tu lobo. Después de verte transformarte en un gran salón y desmantelar a un hombre, tocó tu pelaje. He estado rodeado de lobos toda mi vida, Ree. Eso no es lástima, no es curiosidad. Es una omega que ha tomado su decisión y es demasiado terca para admitirlo sin archivar primero la documentación correctamente. Ree lo miró fijamente. Vete a dormir, dijo Gideon. Y por el amor de la diosa Luna, dúchate. Hueles a ansiedad y a tela de cortina. A la mañana siguiente, Tessa caminó hacia la oficina de Spensa y encontró a Ree sentado en el suelo de piedra fuera de su puerta. Ojeras, ropa arrugada, 2 tazas de café. Llegas temprano, dijo ella. La puntualidad es una virtud. Él la miró, el rey alfa de la cresta del norte, sentado en la piedra fría, fuera de una despensa reconvertida, sosteniendo café, mirándola con ojos dorados llenos de esperanza y terror en igual medida. Y ella sintió a su loba inclinarse hacia adelante una última vez. No involuntaria, no vergonzosa, segura. Levántate, pareces ridículo. Se puso de pie de un salto. Ella tomó el café. Perfecto, negro, fuerte, he procesado y cuidadosamente neutral. Su lobo no. Condiciones, dímelas, sin fingir. Si hacemos esto, lo hacemos con honestidad. Tú no puedes ser el control de calidad y yo no puedo fingir que solo soy una contratista. Hecho. Vamos despacio. Tengo problemas de confianza del tamaño de tu territorio. Y tu lobo tiene la regulación emocional de un Golden Retriever con expreso. Su lobo gimió. Golden Retriever, leal, entusiasta, excelente. Puedo ir despacio. ¿Puedes tú? Desplegaste una unidad militar por unas flores después de conocerme una semana. Eso fue, si dices control de calidad, te golpearé con este portapapeles. Él sonrió, ella sonrió, y el muro, el que ella había construido, y él había respetado y ambos habían odiado, se derrumbó. No con un estruendo, con un suspiro. Él extendió la mano y tomó la de ella. Cálida, firme. Sin un rayo, solo 2 lobos eligiendo. ¿Y ahora qué? Ahora me ayudas a escribir una carta de cancelación muy incómoda a 200 invitados. Luego resolvemos la reestructuración diplomática para apoyar la promesa de alianza de Caroline. Y luego ella se acercó más. Su aliento se contuvo. Puedes besarme si quieres. Su lobo perdió toda la compostura. ¿Ahora? ¿Es ahora? Quiero, dijo Ree con voz áspera. He querido desde que le dijiste a Caroline que sus colores parecían un flamenco enfermo. Flamenco triste. Tenías razón de cualquier manera. Le acarició el rostro con suavidad, con cuidado, como si fuera algo precioso y no pudiera creer que se lo permitiera. Y la besó, lento, deliberado. Un beso que decía, esperé, que sabía a aire frío y café perfecto, y al agudo y dulce dolor de algo contenido durante demasiado tiempo. Su lobo presionó hacia el de ella a través de su piel compartida, y el de ella presionó de vuelta, pequeño contra vasto, feroz contra gentil. Y el sonido que hicieron juntos no fue un aullido ni un ronroneo, sino algo más silencioso, algo que sonaba a hogar. Cuando se separaron, frente con frente, ambos temblando. Valió la pena la espera, susurró ella. Valió la pena todo, la cortina, las bromas de Gideon por el resto de mi vida, la disputa de la cabra. Ella se rió, brillante, clara, y su lobo lo archivó bajo sonido más importante del mundo, justo al lado del sistema de carpetas codificadas por colores. Y la forma en que dice Su Majestad
cuando está molesta. Debería advertirte, mi lobo va a ser insufrible con esto. El mío también. Bien. Pueden ser insufribles juntos. Fuera de la ventana, las rosas florecían. En algún lugar del castillo, Gideon abrió una botella cara que había estado guardando, sirvió una copa y brindó a la habitación vacía. Ya era hora. Epílogo. Los colores correctos. 6 meses después, el gran salón se veía diferente. Las mismas piedras, las mismas ventanas, el mismo bosque. Pero las muestras sobre la mesa eran de zafiro profundo, plata y crema. Su boda, todavía surrealista. Ray frunció el ceño ante las muestras de caligrafía. La escritura florida es endeble. La serif tiene autoridad. Estamos invitando a la gente a una fiesta, no sentenciándolos. Mi comando alfa debería funcionar en las fuentes. Absolutamente no debería. La vida en el castillo era un ajuste caótico y maravilloso. Tessa había reorganizado la antigua burocracia con un celo que aterrorizaba a la vieja guardia y deleitaba a Gideon, quien vio su carga de trabajo reducida a la mitad. Descubrió que Ree era irremediablemente desorganizado. Tratados metidos dentro de libros de jardinería, mapas de valor incalculable usados como posavasos. Sus carpetas eran leyenda. La manada la había aceptado, no de inmediato. Las familias nobles murmuraban sobre una luna omega. Tessa lo manejó como manejaba todo: paciencia, competencia y el ocasional cumplido quirúrgico. Ray dejó claro a su manera silenciosa que no era un tema de discusión. La alianza de Pico de Plata se mantuvo. Caroline había sido fiel a su palabra. Se había enfrentado a su padre, y el enfrentamiento aparentemente había sido espectacular. Él se negó al principio. Ella le dijo que renunciaría públicamente al nombre Ashford y llevaría a la manada de su madre a arbitraje por la manipulación del derecho de parentesco. Él capituló en una hora. El paso de montaña permaneció abierto bajo un nuevo acuerdo comercial que Tessa, para sorpresa de todos y de nadie más que de Ree, había ayudado a redactar. Reestructuró el marco arancelario en 3 días, le dijo Ree a Gideon, su lobo prácticamente levitando. Usó una hoja de cálculo codificada por colores. Me voy a casar con esta mujer inmediatamente. Ya te has declarado. Me declararé de nuevo, varias veces. No me importa. Caroline había escrito 3 meses después de irse. Una carta corta. Dubois, he empezado un viñedo. Mi madre está horrorizada. Mi padre ha cambiado de opinión. Las peonías que plantaste en la suite nupcial fueron lo más hermoso de esa miserable boda que nunca fue. Tomé un esqueje. Están creciendo en mi jardín. No digo gracias. No es un rasgo de los Ashford, pero recuerdo quién fue amable cuando no tenía por qué serlo. Tessa la había leído 3 veces, luego la archivó en una nueva carpeta. No azul, no verde, no roja, una blanca. Aún no la había etiquetado. Estaba pensando en ello. Esta noche, el castillo estaba en silencio, el fuego crepitando, el brazo de Ree alrededor de ella, su cabeza contra su pecho, el latido de su corazón bajo su oído. «Corre conmigo esta noche», murmuró. «Bajo la luna. Transformarme me deja el pelo fatal. Tu loba es hermosa. Mi loba es del tamaño de un gato doméstico grande comparada con la tuya. Nos vemos perfectos». Ella se inclinó, la luz del fuego y los ojos dorados, suaves de una manera a la que todavía no estaba acostumbrada. Él la besó lento, sin prisa, manzanilla y certeza, semanas de contención y la recompensa más dulce de la paciencia. Su loba se presionó contra la de él, y la de él respondió. Vasto y gentil, el guerrero en reposo. Frente con frente. ¿Estás segura? Como lo había hecho una docena de veces, 100. Porque el hombre que comandaba ejércitos todavía no podía creer que ella lo hubiera elegido. Tengo una hoja de cálculo, codificada por colores, con referencias cruzadas. Los datos son concluyentes. ¿Qué dicen los datos? Los datos dicen que sí, ella lo besó de nuevo. Los datos han dicho que sí durante un tiempo. Él sonrió, juvenil, sin defensas. El rey borrado y su lobo ronroneó, y el de ella ronroneó de vuelta.
Y la luna se alzó sobre el bosque y los encontró exactamente donde se suponía que debían estar. No porque la diosa luna lo decretara, sino porque ellos lo eligieron, cada día,